más velocidad, más estabilidad, más internet. Edificio Vivo Caupolicán, la mejor inversión en la mejor ubicación. Visítanos en Carampangue 420 local 1 y tienda Mundo Rural Valdivia. Todo lo mejor del campo en nuestra ciudad. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Efectivamente nos encontramos acá en el estudio número 2 en Radio El Conquistador Valdivia para conversar en Mañana de Noticias de un tema muy importante y que se desarrolló sobre todo la semana pasada, los días jueves y viernes. Nos referimos a la visita del director bilateral de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Direcon, don Felipe Lopeandía, que acompañado de Henry Azurmendi, director regional de ProChile, y de Juan Pablo Concha, asesor regional de Hacienda, hicieron una serie de actividades que tienen que ver con socializar, a juicio sin duda de quienes están impulsando esto, sobre todo al gobierno actual, que le toca implementar una decisión que se tomó en el gobierno anterior, que fue formar parte y adscribir al TPP-11. Estamos entonces con ellos, nos visitan acá en los estudios. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, primero, antes para entrar en el contexto, nos gustaría saber cuál es la misión de la Dirección Bilateral de la Direcon. Tenemos claro qué es lo que es la Direcon, pero un poco para que la gente también comprenda la labor que a diario usted desarrolla. Bueno, la Dirección Bilateral específicamente está a cargo, por una parte, de llevar a cabo las negociaciones comerciales de Chile con distintas economías, con distintos socios comerciales, pero al mismo tiempo de llevar a cabo las negociaciones está a cargo de la administración y la implementación y monitorear el funcionamiento de la amplia red de acuerdos comerciales que Chile tiene en la actualidad en vigencia. Son 26 acuerdos con 64 economías en el mundo, y la Dirección Bilateral también está a cargo de ir monitoreando, de ir vigilando, de ir revisando la implementación, la administración de esa amplia red de acuerdos comerciales. Perfecto. ¿Y la misión de la Asesoría Regional de Hacienda, en qué consiste? Bueno, el Ministerio de Hacienda, como yo creo que varios saben en la casa, es la billetera del país. Nosotros somos, a través de la DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto, los encargados de manejar la billetera fiscal a nivel nacional, y eso incluye todos los presupuestos anuales de todos los servicios públicos, Seremía, todo lo que dependa del Estado, en el fondo, que recibe aportes públicos, es manejado por el Ministerio de Hacienda. Y los asesores regionales ministeriales somos el representante, la cara visible del Ministerio de Hacienda en las regiones. Claro, porque no existe una seremía de Hacienda en el fondo. Exacto. Como sí existe la seremía de Agricultura, seremía de Gobierno. En este caso, entonces, es una figura muy parecida entonces a la del Ceremi, y que en el fondo es el contacto con las regiones del Ministerio. Efectivamente, o sea, hay 4 regiones hoy día en Chile, que son Arica, Biobío, Araucanía y Magallanes, que hoy día cuentan con seremía, y el resto somos Aremis, que es esta figura de asesor regional ministerial de Hacienda. Perfecto. Bien, Henry, me imagino que la agenda fue bastante apretada. Cuéntanos un poco en qué consistió la visita entonces del director bilateral de la Direcon. No, primero que todo, gracias Alex, a Radio El Conquistador, como siempre, en poder ayudarnos a difundir las actividades que realizamos en el Ministerio. Y bueno, y desde ProChile, la semana pasada, como tú mencionabas, jueves y viernes, tuvimos la visita de nuestro director bilateral, don Felipe Lopeandía, básicamente para responder a una necesidad creciente que había en la región. Tú bien lo conoces, lo sabes, ¿cierto? Han habido muchas personas, muchos grupos, muchos distintos actores involucrados, interesados en conocer de primera fuente este tema del TPP-11, ¿ya? Este acuerdo transpacífico, ¿cierto? En el cual Chile está adscrito, está a punto de confirmarlo, y que se ha generado, ¿cierto?, una discusión por redes sociales, una discusión, ¿cierto?, masiva de distintos actores. Para eso, ¿cierto?, en conjunto con la Universidad Austral, el día jueves organizamos por decirlo así, un foro académico estudiantil con más de 120 alumnos de las 3 facultades que tienen un poco más relación con este tema, que son las facultades relacionadas con los temas del silvo, agropecuaria, forestal, agronomía, veterinaria. Además, con la participación de una representante, una persona que tiene una opinión distinta, ¿cierto?, en este caso al tema del TLC, Camila Montesinos, una representante
de una plataforma sin Tratado de Libre Comercio, un representante de Santiago que viajó exclusivamente a la región para estar en conjunto con Felipe López Andía y hacer una discusión bastante acabada, técnica y con un espacio de mucho respeto, debo sancionarlo, en donde principalmente se derribaron varios mitos que existen respecto al tema del TPP, que va a terminar con la soberanía del país, con el tema de las semillas, ¿cierto? Una serie de otras cosas más que, bueno, Felipe después te va a explicar en más detalle. Eso el día jueves, y ya el día viernes cambiamos un poco el público objetivo y nos reunimos temprano en la mañana con 7 gremios regionales, los más importantes, incluyendo la Cámara de Comercio, Cámara Chilena de la Construcción, PYMEMAD, Aproval, con la gente que produce bulbo, etcétera, ¿cierto? Una serie de gremios empresariales que también tenían sus dudas, ¿cierto?, respecto a este proceso, este TPP-11, y con ellos pudimos tener una discusión muy, muy fructífera, resolviendo la mayoría de las consultas técnicas que presentan, ¿cierto?, los gremios empresariales, que finalmente son gran parte importante de este acuerdo. Así que muy, muy conforme. Y bueno, ahora agradeciendo a ustedes como Radio El Conquistador de poder ahondar un poquito más en esos detalles y exclusivamente con Felipe López Andía, que nos acompaña ahora, ¿cierto? Él es un funcionario de carrera que lleva trabajando ya más de 20 años en la Cancillería y que estuvo trabajando en primera persona en lo que fue el acuerdo del TPP, así que Alex, tienes una primera fuente a la cual le puedes consultar todas las dudas que tengas respecto a este tema. Sí, en el fondo nos sirve también como un poco de balance de lo que fue este encuentro. Existió también, lo pudimos ver en la prensa el día sábado, en el diario Austral, un foro en el diario en donde se pudo conversar sobre este tema, en donde tuvo la participación entonces de estos representantes de los distintos gremios. Este encuentro con la academia sin duda es muy importante también conocer, haber tenido estas dos miradas también hace mucho más democrática, mucho más informada también cualquier opinión que la gente pueda hacerse respecto a esto que es tan importante para nuestro país. Y en ese sentido quisiéramos recordarle a nuestros auditores que en Mañana de Noticias tenemos la posibilidad de conversar. Aquí nos está visitando entonces Felipe López Andía. Él es director bilateral de la Direcon, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos con Henry Azurmendi, director regional de ProChile, y Juan Pablo Concha, asesor regional de Hacienda. Felipe, cuéntenos, a su juicio, ¿por qué existe tanta desconfianza con este tratado transpacífico? Bueno, yo diría que fundamentalmente este es un acuerdo complejo, es un acuerdo amplio, que tomó mucho tiempo en su negociación, si uno toma en cuenta el proceso del TPP-12 con Estados Unidos en la mesa y luego la derivación una vez que Estados Unidos se retira del tratado. Y en ese sentido creo que ha generado, yo diría fundamentalmente en algunos sectores de la sociedad civil, ciertas dudas respecto a elementos específicos contenidos en el tratado. Junto con ello, yo creo que al mismo tiempo hay sectores que tienen una visión, yo diría, ideológica contraria a lo que ha sido la política que Chile ha venido desarrollando en los últimos 25 años de integración a los mercados internacionales, de generar oportunidades a nuestros exportadores para integrarse y para acceder a nuevos mercados. Y por lo tanto eso también ha estado en el sustrato de lo que ha sido la resistencia o la oposición que se ha generado a este tratado, que como yo lo mencionaba ayer en el foro, el día jueves en el foro en la Universidad Austral, básicamente hace sentido desde el punto de vista de la política comercial que Chile, como digo, ha venido desarrollando a lo largo de estos 25 años. Creo que de alguna manera ese, junto con algunos otros factores, creo que han generado, ¿no es cierto?, este nivel de debate que se ha dado en torno al tratado, y que desde la perspectiva nuestra nosotros hemos tomado esta oportunidad en términos de poder aclarar y responder las distintas dudas
dudas que se han generado, responder al mismo tiempo argumentaciones que nos parece que no están asentadas en el texto del tratado y por lo tanto constituyen a nuestro juicio, como lo hemos denominado, suertes de mitos en torno a lo que es el tratado. Y creo que además, en particular, esta visita a Valdivia nos permite tener este contacto con las regiones, con la sociedad civil, de manera mucho más directa y creo que en ese sentido es un poco el propósito de lo que nosotros hemos venido desarrollando durante las últimas semanas. Me interesa sobre todo este diálogo que tuvieron con estudiantes del área silvagropecuaria. ¿Cuáles son los principales lecciones que se pueden sacar de esa discusión, de ese debate? ¿Cuáles son los principales mitos que pudieron derribar? Y en ese sentido también conocer un poco cuáles son los resquemores que existen todavía respecto a este tema. Bueno, yo creo que tal como decía Henry, fueron cerca de 2 horas de debate, o sea, dio tiempo suficiente para poder ir abordando todos los temas que han estado en el debate respecto al tratado, abordándolos, dando las razones, incluso fundamentado en el mismo texto del tratado, para indicar por qué lo que se argumenta desde la otra vereda no es efectivo. Y en ese sentido, por ejemplo, abordamos el tema de lo que se menciona respecto al impacto que pudiera tener el tratado en el precio de los medicamentos o el ingreso de, ¿no es cierto?, de medicamentos genéricos al mercado, y en ese sentido responder sobre la base de lo que el tratado es, de que el tratado no genera ninguna obligación para Chile de modificar su régimen legal en materia de acceso de la población a los medicamentos, no va a generar por ende ningún impacto en el precio de los medicamentos en Chile, y en ese sentido una mantención de manera prácticamente intacta, como digo, de lo que es el régimen legal actualmente en vigor en nuestro país en esta materia. Por dar un ejemplo, hablamos también de otro de las áreas que ha sido parte del debate, que es el tema vinculado a las semillas, a la suerte de privatización de las semillas, la cual daría lugar a este tratado, en donde también fuimos muy claros en decir de que el CPTPP no altera en nada un compromiso internacional que ya Chile había asumido en acuerdos internacionales anteriores, que tiene que ver con la ratificación de un instrumento internacional denominado UPOV 91, que es el acuerdo que tiene como objetivo el registro de la protección de las nuevas variedades vegetales, como digo, un compromiso ya asumido por Chile y respecto del cual ya el Congreso Nacional se pronunció aprobándolo el año 2011, y respecto del cual todavía falta una parte para la ratificación de ese tratado, de ese acuerdo, de ese tratado, que es la dictación de la norma de implementación de UPOV 91, que es un proyecto de ley que debe discutirse en el Congreso Nacional en el futuro, y en donde efectivamente se van a determinar las políticas públicas específicas de Chile para efectos de determinar, por una parte, la protección de las nuevas variedades vegetales y por otro lado los balances, las protecciones, los resguardos que el mismo UPOV permite respecto a lo que es el patrimonio vegetal chileno y la protección del pequeño agricultor y demás excepciones o resguardos que Chile soberanamente quiera darse en el marco de la discusión de esa normativa. Hablamos también del tema de la suerte, ¿no es cierto?, de, como algunos sostienen, una suerte de congelamiento regulatorio en el cual incurriría Chile como consecuencia de la ratificación del tratado, es decir, que no podríamos hacer nada en ningún ámbito de las políticas públicas, en lo cual también fuimos claros en ir nuevamente, con base en el texto, de ir señalando cómo el tratado, a lo largo de su normativa, protege la facultad regulatoria del Estado, reconociendo que los estados tienen un derecho soberano a regular en la consecución de sus objetivos legítimos de políticas públicas en cualquier ámbito, incluido el medio ambiente, incluido la salud pública o cualquier otro ámbito de las políticas públicas que el Estado quiera regular en el futuro. Dos temas, Felipe, sí. Dos temas sensibles también que son respecto a este tema, lo acaba de mencionar, el tema del medio ambiente. Y otro tema, el tema de los derechos laborales, que también se ha vinculado con un retroceso en los derechos laborales. Bueno, eso es parte también de las falsedades que se han formulado con respecto a este tratado, porque fundamentalmente la óptica y el enfoque del tratado es precisamente el contrario. Es la óptica de decir, mire, nos interesa, es importante avanzar en la liberalización comercial, pero esa liberalización comercial debe hacerse
con un debido resguardo y respeto de los estándares ambientales, de la protección del medio ambiente y de la protección de los derechos laborales. Y por ejemplo, en el ámbito del capítulo laboral contenido en el CPTPP, hay una consagración, una reiteración de los derechos básicos de la OIT, de los derechos básicos multilaterales en el mundo del trabajo, la prohibición del trabajo infantil, del trabajo forzoso, la no discriminación en el trabajo, la libertad de asociación en el trabajo, y fundamentalmente lo que se propende es de que los estados cumplan con esos derechos básicos del trabajo, pero claro, se dice que por no mencionar otros que no estarían mencionados, Chile estaría renunciando a la posibilidad de continuar regulando o protegiendo esos estándares, cosa que violenta el objetivo claro de un capítulo como este, que es precisamente avanzar hacia un adecuado respeto de los derechos laborales. En ningún sentido, por el hecho de que se estén explicitando estos derechos básicos, los estados, no solamente Chile, sino el resto de los signatarios del tratado, en donde hay países tan diversos como Vietnam o Canadá, hayan aceptado renunciar a seguir avanzando en una adecuada protección y seguir subiendo sus estándares de protección laboral. Lo mismo sucede en el ámbito ambiental, en donde también hay un esfuerzo por establecer una adecuada protección medioambiental que sea armónica, que sea acorde con la liberalización comercial contenida en el tratado. Perfecto, mire, aprovechamos de reiterar que estamos conversando con Felipe López Andía. Él es director bilateral de la Direcon. Estamos con Henry Azurmendi, director regional de ProChile, y Juan Pablo Concha, asesor regional de Hacienda. Conocer ¿Cómo ha visto la posibilidad de revisar una vez ya aprobado y ya en ejercicio, si es que se aprueba, porque está esto, recordemos, en el Congreso, de ser aprobado? ¿Existe alguna instancia de revisión de que probablemente alguna de estos resquemores que existan, si son así, si finalmente se cumplen, se pueda en el fondo corregir en beneficio del país, de Chile en este caso, que es lo que más nos interesa? Sí, eso es interesante. Todos los acuerdos comerciales, no solamente tienen normas de administración de los tratados que permiten, bajo las instancias institucionales que el tratado establece, la posibilidad de ir monitoreando cuál ha sido el funcionamiento que ese tratado ha tenido en el tiempo. Y efectivamente es posible, claro, dependerá del acuerdo entre las partes del tratado, de poder avanzar hacia algún tipo de modificación, si es que así es el caso, en algún ámbito que, por la razón que sea, no esté funcionando de la manera en que se había previsto al momento de la negociación. Eso es por una parte desde el punto de vista institucional, pero agrego en este sentido que además, en conjunto con este mecanismo, en particular Chile, junto a Canadá y Nueva Zelanda, entre ellos también acordaron la posibilidad de poder revisar, luego de 3 años de la entrada en vigor del tratado, ciertos aspectos que tienen que ver con lo que nosotros denominamos una agenda inclusiva del comercio. Es decir, preocuparnos de que aquellos elementos que apuntan a que los beneficios del libre comercio alcancen a mayores sectores a la ciudadanía en su conjunto estén funcionando correctamente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el CPTPP hay un capítulo específico que apunta a propender y favorecer el que la pequeña y mediana empresa pueda gozar efectivamente de los beneficios del tratado. Y en ese aspecto lo que hemos acordado junto a Canadá y Nueva Zelanda es que luego de 3 años, ver en la práctica qué ha pasado. ¿Están exportando más las pymes de los 3 países? ¿Están aprovechando en la práctica los beneficios que el tratado genera? Bueno, y si no es así, ¿qué correcciones hacer para efectos de que efectivamente lleguemos con la información de manera más efectiva, seamos capaces de transmitir lo que el tratado es para lograr este objetivo que es tan importante como es el que la pequeña y mediana empresa se transforme también en un exportador y en un usuario efectivo de un tratado de esta naturaleza? Sí, bueno, se trata de países también que son bastante más similares a los más desarrollados en ámbitos de tamaño de mercado, tipo de economía. Sin duda son parámetros que son mucho más reales respecto a que si nos comparamos con otros países que son mucho más desarrollados. En ese sentido, por lo menos puede dar más tranquilidad, en el sentido de saber de que se puedan revisar y se puedan corregir algunas cosas que no funcionen bien en caso de ser aprobado este tratado. ¿Cómo ven el trámite legislativo, que es lo más importante en ese sentido? Bueno, el acuerdo se encuentra en el Congreso desde octubre del año pasado. Ha sido un debate intenso, probablemente el más intenso que ha tenido un acuerdo comercial en la historia.
Ya el acuerdo pasó por la Cámara de Diputados, fue aprobado en la Cámara de Diputados por una votación, digamos, yo diría estrecha, pero se aprobó, y ahora desde finales de abril el acuerdo se encuentra en el Senado, en su segundo trámite constitucional. Estamos en la Comisión de Relaciones Exteriores, que es la primera comisión del Senado que lo revisa. Hemos tenido ya 6 sesiones en la comisión. La comisión está escuchando a distintos actores a favor y en contra del tratado para hacerse, digamos, una idea lo más completa posible de los distintos aspectos que están contenidos en el mismo. Y nosotros como Dirección Económica en particular y como parte del Poder Ejecutivo estamos participando de manera muy activa, respondiendo a las preguntas, aclarando las distintas dudas o las argumentaciones que se han dado en torno al tratado. Nos parece que es un proceso evidentemente muy necesario y que apunta, ¿no es cierto?, a entregarle mucha más viabilidad política a un acuerdo que ha generado tanto interés de parte de la sociedad civil. Perfecto. Antes de finalizar, me gustaría consultarle a Juan Pablo Concha, que es asesor regional de Hacienda, en términos de cómo beneficiaría en el fondo a la administración de los recursos. Hacienda administra los recursos, pero también ve en el fondo con buenos ojos cualquier iniciativa que signifique mayores ingresos al país en el fondo, y sobre todo al aparato fiscal para poder hacer funcionar los distintos sectores productivos del país, en el ámbito también de la asistencia, de todos estos beneficios que se han ganado en materia de reforma de salud, planado, tantos temas que tienen que ver, la gratuidad en la educación, que tiene que financiar de alguna forma el Estado. ¿Cómo ven ustedes en el fondo esto? ¿Este tratado beneficia al país? Sí, bueno, muchas gracias, Alex, por la pregunta. Efectivamente, y agregando lo que hablaba Felipe, esto no es una política de gobierno, es una política de Estado. Es una política de Estado porque hace más de 25 años que nosotros como país hemos decidido un modelo de desarrollo que lo que busca es posicionar a Chile como un país exportador. Y eso ha significado una entrada inmensa de recursos, de dólares frescos o de euros, de yenes, que han permitido que el Estado pueda disponer de recursos frescos para poder ejecutar todas las políticas públicas que tenemos que ejecutar. Esto es para pagar los consultorios, para poder pagar las escuelas, para poder financiar políticas de ayuda a las mujeres. Y todo eso es gracias a que como país hemos sido exitosos. Si nosotros comparamos los índices de pobreza, los índices de ingreso de hace 30 años con los de ahora, es mucho lo que Chile ha crecido. Y lo que viene a hacer el TPP-11 es consolidar y profundizar esa política de Estado que hemos tenido como país. Y esa política de Estado es también la que nos ha permitido avanzar mucho en los últimos 25 años con respecto a todas las prestaciones sociales y todos los servicios que ofrece también el Estado. Entonces, yo entiendo que especialmente de la gente más jóvenes hayan dudas con respecto a las cosas que implica. Hay muchos mitos que Felipe se ha encargado acá en la región de poder terminar en desmitificarlo, exactamente. Y esto es un avance como país. O sea, nosotros estamos avanzando en la dirección que veníamos avanzando y nos va a permitir profundizar, y a nivel regional también se generan oportunidades de mercado que aquí Henry también nos podría ayudar con. Sí, efectivamente, Henry, en ese sentido, la pertinencia, el apoyo. Tú hablabas de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son generaciones que están sumamente desconfiadas, sobre todo la clase política, de los líderes políticos de los países, en el sentido de que sienten que no se han tomado las decisiones o los mismos acuerdos que han suscrito los países y finalmente no los toman en cuenta. Aquí hay un caso en que Estados Unidos era parte de este TPP, que era 12, y al restarse se transforma en 11. Entonces existe esa desconfianza, existe esa evidencia también, el cambio climático, por ejemplo,
que es un tema que está tan en discusión actualmente, en que si bien existen los estudios que los mismos gobiernos encargan a través de la ONU, a través de la UNESCO, y que al parecer no se están ejecutando, no se están tomando en cuenta, lo están financiando pero no lo están tomando en cuenta para poder en el fondo hacer del planeta también un planeta mucho más sustentable, más sostenible en el tiempo, que es un poco los objetivos también que ha perseguido, que hemos visto las líneas de negocios que ha profundizado y que ha apoyado también ProChile acá, sobre todo en esta región, que es una región quisiéramos decir culturalmente mucho más ambientalista, más consciente respecto a lo que son los recursos naturales y también de la participación de la gente, la participación ciudadana. De hecho, a mí, Henry, me tocó conocerlo hace más de 20 años justamente en esa etapa, en cómo hacer más partícipe a la ciudadanía en una comuna pequeña, junto a la nuestra, para hacer mucho más participativas las decisiones y las políticas públicas en los gobiernos comunales. Y en ese sentido quisiéramos conocer cuál es tu visión de esto y si de verdad va a beneficiar a la gente que quiera exportar, sobre todo en tu rol como director de ProChile. Bueno, mira, no hay mejor forma de explicar, ¿cierto?, una situación específica que como un ejemplo, ¿ya? Uno que le toca hacer clases en la universidad siempre trata de explicar con ejemplos. Hoy día el TPP-11 significa mejorar condiciones para que nuestros exportadores, ¿cierto?, lleguen a esos países. Esos países hoy día representan más del 60% del mercado al cual nosotros estamos exportando. A ese nivel de importancia, ¿cierto?, corresponde llevar adelante este TPP-11. Y te voy a dar un dato más. Tú sabes, lo hemos visto, lo hemos conversado acá, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de las miel. La miel en la región de los ríos, ¿cierto? La cooperativa más grande que tenemos, 2 o 3 cooperativas que se están creando, más de 150 pequeñas familias que hoy día están produciendo este noble producto sustentablemente y que hoy día lo están exportando, principalmente exportando. Estamos hablando de casi 8 millones de dólares que se exportan desde la región de los ríos al mundo en la miel, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, un mercado... Ojo, no solamente, o sea, el valor que uno puede evaluar, que puede medir, Exacto, pero hay todo un valor ecosistémico del trabajo propio de la abeja dentro del mismo entorno en una región donde... externalidades que le dicen, ¿cierto?, los economistas positivas que no se evalúan. Es súper positiva. Exacto. Entonces, este producto, ¿cierto?, que hoy día se está exportando principalmente a Alemania, ¿ya? Muchas veces nuestros pequeños exportadores han querido llegar al mercado asiático, no han podido entrar aún al mercado de China, ¿ya? Y un mercado que estuvieron estudiando por mucho tiempo es el mercado de Japón. Y como lo decía Felipe, uno de los mercados que hoy día está abriendo su economía y está mejorando condiciones para que nosotros podamos llegar dentro del TPP-11 es Japón. ¿Y qué va a significar? Que hoy día entrar con 1 kilo de miel tiene que pagar el 25% de arancel, o sea, de 1.000 pesos que puede vender el kilo, de 250 solamente se van en arancel. De aquí a 8 años más, firmando el TPP, el arancel va a quedar en 0, ¿ya? O sea, imagínate el beneficio que nosotros le podemos entregar a nuestros pequeños productores, ¿cierto?, de miel, de la región de los ríos, con un tratado de libre comercio de este estilo. Esos son los datos específicos y eso es un poco lo que nosotros tenemos que visualizar de cómo esto le va a llegar a las personas y cómo esto me va a beneficiar en el largo plazo, ¿cierto?, a mi región. Yo me he dado cuenta, después de esto, de la semana pasada, de haber acompañado a Felipe a distintas reuniones y conversar con distintos actores sociales, que lo que pasa con el TPP-11 hoy día es una situación, ¿cómo decirlo así? Le están cargando muertos que yo creo que no le corresponden, ¿ya? En este sentido, decir que al instrumento, que es un tratado de libre comercio, la gente le está exigiendo mucho, ¿ya? Los estudiantes, los empresarios señalan, ¿cierto?, que el TPP tiene que superar o mejorar los problemas que tenemos en la salud, en la educación, en las previsiones, y no tiene nada que ver, ¿ya? Lamentablemente hay que ser así de transparente y explicárselo así a la gente. Esto es un tratado de libre comercio que pretende mejorar condiciones para que nuestras exportaciones lleguen a distintos mercados y en mejores condiciones, ojalá, para la pequeña y la mediana empresa que cumpla sustentablemente con una producción, como es el caso, por ejemplo, de nuestros productores de miel en la región de los ríos, ¿ya?
no va a arreglar el problema que tenemos con las pensiones, no va a arreglar los problemas que tenemos en salud, ni la educación gratuita que hoy día tenemos. Va a mejorar las condiciones para que nuestras empresas que hoy día exportan puedan mejorar la llegada a nuevos mercados. Va a mejorar condiciones para que las empresas que importan productos, que usan insumos para poder producir algún bien en nuestro país, tengan mejores condiciones. Y en base a eso, Chile es cierto que hoy día está negociando con estos 11 países el 60% de su producción, quiere mejorar las condiciones. De eso se trata. ¿Ya? Claro, en el fondo igual se puede mejorar las pensiones y todos esos temas en forma indirecta, en el fondo, ¿de acuerdo? Así le va bien. Es un instrumento que tiene el país para mejorar en su contexto la economía, pero no le pidamos peras al olmo, ¿ya? No le pidamos en este caso al TPP-11 que no se mejore el sistema de pensiones, o tampoco digamos que firmando el TPP-11 no vamos a poder mejorar las pensiones, no, porque no corresponde. Es un poquito, es como la gran conclusión que yo me he quedado de acompañar a Felipe en estas los 2 días que estuvo aquí en la región de Los Ríos, porque es increíble que uno se encuentra con ese tipo de pensamientos de la ciudadanía y de distintos actores que finalmente, bueno, él con su claridad y con el conocimiento causa de haber participado directamente en el TPP-11 los aclara muy bien. Perfecto. Oye, les quiero agradecer el haber estado con nosotros. La verdad es que podríamos estar toda la mañana conversando de este tema. Así que reiterar la invitación para otra oportunidad. Este es un tema que al parecer va para largo todavía. Si bien se necesita tener una claridad respecto a la definición de Chile, y es un proceso que está viviendo en todos los países que van a formar parte de este tratado, pero sin duda es súper importante que se socialice y se converse, en este caso con la academia, con la empresa privada y con distintos estamentos de la sociedad. Así que les quiero agradecer esta conversación con Felipe López Andía, el director bilateral de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Direcon, Juan Pablo Concha, asesor regional de Hacienda, y Henry Azurmendi, director regional de ProChile. Muy buenos días. Muchas gracias, Alex, por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Alex. Bien, ahí estábamos, Ricardo, con este tema. La verdad es que súper interesante, muy importante. Lo dejamos invitados a que sigan investigando, conociendo. Existe harta información, ¿no es cierto?, respecto a este tema. Visitar también los canales oficiales, en este caso ProChile, la IRECON, para conocer un poco sobre esta información. Vamos contigo entonces, Ricardo, nuevamente en Mañana de Noticias. Son las 10 de la mañana con 7. Ahí estaba entonces parte de este tema que se ha estado hablando mucho a través de redes sociales.